El exitoso director del restaurante El Refugio enfrenta una inquietante revelación. Una mujer sin hogar, con una foto antigua en sus manos, lo confronta con un pasado que él ha olvidado o preferido no recordar. ¿Qué secretos esconde esa imagen descolorida? ¿Por qué esta desconocida parece saber más sobre su familia que él mismo? El bullicio de la tarde en el restaurante El Refugio en Tijuana era como una sinfonía bien ensayada. Yo, Enrique Rivera, me encontraba detrás del mostrador, observando cómo cada plato se movía desde la cocina hasta las mesas con precisión militar. Mis años de experiencia me habían enseñado a mantener todo bajo control, sin margen para errores. Sin embargo, mi día se vio perturbado cuando, a través de las ventanas del restaurante, vi a una mujer sin hogar mirando hacia adentro con una mirada que mezclaba esperanza y desesperación. Su cabello desgreñado y su ropa desgastada contrastaban marcadamente con la elegante atmósfera del interior. Sentí una punzada de incomodidad al verla allí, pero rápidamente me concentré en mi trabajo, despachando a un mesero con un movimiento de mano. En la calle, Ana López se agachó, rebuscando entre sus escasos y maltratados pertenencias. En sus manos sostenía una foto vieja y descolorida que trataba con más cuidado que cualquier otro objeto en su posesión. Observé cómo, a pesar de la agitación a su alrededor, ella permanecía ensimismada en esa imagen, como si fuera la clave de algún misterio profundo. Decidí no prestarle más atención, intentando ignorar la creciente sensación de inquietud que me causaba su presencia. No obstante, cuando la vi acercarse al restaurante, una ola de irritación me invadió. No podía permitir que una persona así alterara el ambiente ordenado que había creado con tanto esfuerzo. A medida que Ana se acercaba a la puerta, tomé una decisión rápida. Salí del restaurante, interponiéndome en su camino antes de que pudiera entrar. No puedes estar aquí, le dije con firmeza, mi voz cortante. Sus ojos, llenos de súplica, se encontraron con los míos por un breve momento antes de que bajara la mirada. Parecía querer decir algo, pero no le di la oportunidad. No tenemos nada para ti, añadí, deseando que se marchara. Ella dio un paso atrás, pero no se fue del todo, permaneciendo cerca de la entrada, como una sombra persistente. Intenté regresar a mi trabajo, pero algo en la forma en que Ana sostuvo esa foto me seguía perturbando. Cada vez que la veía, sentía una extraña sensación de déjà vu. Era como si un rincón olvidado de mi memoria se estuviera despertando, agitando pensamientos que no podía identificar claramente. Mi irritación se mezclaba ahora con una curiosidad que no quería admitir. ¿Por qué una mujer en su situación estaría tan obsesionada con una simple foto? Y, más importante aún, ¿por qué me importaba a mí? Mientras intentaba sacudirme estos pensamientos, mis ojos seguían volviendo involuntariamente hacia la figura de Ana. Esa noche, mientras cerraba el restaurante, no pude evitar mirar nuevamente hacia donde Ana había estado. Ya no estaba allí, pero la imagen de su rostro y la foto que sostenía se habían grabado en mi mente. Me pregunté si volvería al día siguiente y qué haría yo si lo hacía. Una parte de mí quería olvidarla, seguir con mi vida y no involucrarme en lo que claramente era un problema ajeno. Pero otra parte, más pequeña pero cada vez más insistente, sentía una necesidad inexplicable de entender más sobre ella y esa misteriosa fotografía. Finalmente, me dirigí a casa, pero la inquietud no me abandonó. Los recuerdos de mi juventud en Tijuana comenzaron a emerger, mezclándose con los eventos del día. Intenté recordar si alguna vez había visto a Ana antes, si había algo en su rostro que pudiera conectar con mi pasado. Pero mis pensamientos seguían siendo vagos y confusos. Decidí que, al día siguiente, trataría de encontrar alguna respuesta. Aunque no sabía qué esperaba descubrir, una cosa era clara: no podía ignorar la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que aún no comprendía. El sol apenas se había levantado cuando volví al refugio, sintiéndome más ansioso de lo habitual. Los pensamientos de la noche anterior me habían dejado con una sensación persistente de que había algo importante que debía descubrir. Mientras coordinaba las primeras tareas del día, no pude evitar mirar hacia la calle, esperando ver a Ana López de nuevo. Y, como si el destino lo hubiera planeado, allí estaba, sentada en el mismo lugar que el día anterior, con la foto entre sus manos.
Esta vez, sin embargo, su rostro mostraba una mezcla de desesperación y resolución que me desconcertó. Decidí que era hora de enfrentar esta situación de una vez por todas. Saliendo del restaurante, me acerqué a Ana con pasos decididos. ¿Qué es lo que quieres?, le pregunté, mi voz dura pero teñida de curiosidad. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Lentamente, extendió la mano con la foto hacia mí. Tomé la imagen con cautela, y lo que vi me dejó atónito. La foto mostraba a un joven que claramente era yo, de pie junto a un hombre mayor que se parecía mucho a mi padre. La fecha escrita en el reverso era de hace más de 20 años. Mis pensamientos se agolparon mientras trataba de recordar el contexto de esa imagen. Mi padre había fallecido cuando yo era muy joven y mis recuerdos de él eran fragmentados y borrosos. Observé la foto más de cerca, notando detalles que antes no había percibido. El lugar donde se había tomado parecía ser una antigua plaza de Tijuana, un sitio que solíamos visitar cuando yo era niño. Pero lo que más me intrigaba era el hombre junto a mí. Aunque parecía ser mi padre, había algo en su expresión que no coincidía con los vagos recuerdos que tenía de él. ¿Cómo conseguiste esto?, exigí saber, mi voz temblando con una mezcla de emoción y confusión. Ana se limpió las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Ese hombre en la foto fue importante para ambos, respondió con voz suave pero firme. No es solo tu padre. Hay más en esta historia de lo que puedes imaginar. Su respuesta me dejó perplejo. ¿Qué podría significar eso? ¿Cómo podría una desconocida tener una conexión tan profunda con mi familia? Las preguntas giraban en mi mente mientras trataba de asimilar sus palabras. Luchando por mantener la compostura, le pedí que me contara más. Ana suspiró y comenzó a hablar de su vida, llena de dificultades y pérdidas. Me contó cómo había crecido en Tijuana y cómo su familia se había visto afectada por decisiones que, aparentemente, habían involucrado a mi padre. Cada palabra suya parecía abrir puertas cerradas en mi memoria, trayendo a la superficie fragmentos olvidados de mi propia infancia. La escuché en silencio, cada vez más convencido de que sus palabras eran la clave para entender la verdad oculta detrás de la foto. Mientras Ana hablaba, una extraña sensación de familiaridad y dolor se apoderó de mí. Recordé vagamente a una mujer que solía venir a nuestra casa cuando era niño, alguien que mi madre nunca mencionaba y que siempre parecía estar envuelta en misterio. ¿Podría ser Ana la hija de esa mujer? Mis pensamientos se entrelazaban con las historias que Ana compartía, formando un tapiz complejo que aún no podía desenredar por completo. Pero una cosa era clara, mi vida estaba entrelazada con la suya de maneras que aún no entendía completamente. Finalmente, Ana se quedó en silencio, esperando mi reacción. Sentí que mi mundo se tambaleaba, pero sabía que no podía simplemente dejar esto sin resolver. Necesito saber más, dije, mi voz decidida. Hay algo en esta foto y en tus palabras que debo entender. Mañana nos encontraremos aquí de nuevo. Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre este hombre y lo que significó para ti y para mí. Ana asintió lentamente, y por primera vez, vi un destello de esperanza en sus ojos. Mientras me alejaba, supe que el día siguiente traería revelaciones que cambiarían mi vida para siempre. La noche pasó lentamente mientras mis pensamientos se enredaban con la imagen del hombre en la foto y las palabras de Ana. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba ayuda para desentrañar este misterio. Recordé a Carlos Domínguez, un viejo amigo y detective retirado que había trabajado en algunos de los casos más complejos de Tijuana. Sin perder tiempo, me dirigí al bar donde solía pasar sus tardes, un lugar oscuro y acogedor que parecía el refugio perfecto para alguien con tantos secretos por contar. Encontré a Carlos sentado en su rincón habitual, su rostro curtido por los años y las experiencias. Nos saludamos con una mezcla de cordialidad y formalidad que reflejaba nuestra relación pasada. Sin preámbulos, le mostré la foto y le conté lo que había descubierto hasta ahora. Carlos miró la imagen con una expresión inescrutable, sus ojos oscuros escudriñando cada detalle. Después de un momento que pareció una eternidad, levantó la vista y me dijo en voz baja, «Esto no es solo una foto antigua, Enrique. Estás viendo una pieza de un rompecabezas mucho más grande». Intrigado y un poco asustado, le pedí que me explicara.
Carlos comenzó a hablar de un caso que había investigado años atrás, relacionado con un escándalo financiero que involucraba a varias familias prominentes de Tijuana. Mi padre, según Carlos, había estado en el centro de este escándalo, algo que había sacudido los cimientos de nuestra comunidad. Mientras escuchaba, me di cuenta de que muchas de las cosas que había dado por sentadas sobre mi infancia y mi familia podían no ser como las recordaba. Carlos continuó, explicando que la foto podría ser una pista vital para entender el alcance de las acciones de mi padre. Decidí que necesitaba saber más y le pedí a Carlos que me ayudara a investigar. Al principio, se mostró reacio. No es algo que deba tomarse a la ligera, advirtió, sus ojos llenos de preocupación. Hay personas que preferirían que estos secretos permanecieran enterrados. Sin embargo, mi determinación lo convenció finalmente. Nos pusimos de acuerdo para comenzar la investigación al día siguiente, sabiendo que lo que íbamos a descubrir podría cambiar la forma en que veía a mi padre y a mí mismo para siempre. Carlos y yo pasamos los siguientes días revisando viejos archivos y documentos, muchos de los cuales habían sido olvidados por el tiempo. Cada página que encontrábamos parecía añadir una nueva capa al complejo entramado de engaños y traiciones que rodeaban a mi familia. Descubrimos que mi padre había sido más que un simple hombre de negocios, había estado implicado en actividades que habían llevado a la ruina a muchas personas, incluyendo, aparentemente, a la familia de Ana. Cada nuevo hallazgo me dejaba más confundido y angustiado, pero también más decidido a llegar al fondo de todo esto. En medio de nuestra búsqueda, Carlos mencionó que Ana había sido testigo de algunos de los eventos más oscuros relacionados con mi padre. Su conexión con la historia no era accidental. Al parecer, su madre había trabajado para mi familia y había estado involucrada en los secretos que ahora estábamos desenterrando. Esta revelación me dejó sin palabras. Me pregunté cómo había podido vivir tan cerca de esta verdad sin siquiera sospecharlo. Sentí una mezcla de culpa y responsabilidad por el sufrimiento que Ana había soportado por mi padre. Finalmente, después de días de intensas investigaciones, encontramos un documento que parecía ser la clave para entender la relación entre mi padre y el hombre en la foto. Carlos me mostró una carta escrita por mi padre a un socio comercial, detallando una serie de transacciones turbias que habían arruinado a muchas personas, incluida la madre de Ana. La carta confirmaba que mi padre no solo había sido parte de estos actos corruptos, sino que también había intentado encubrirlos. Mientras sostenía la carta en mis manos, sentí una mezcla de tristeza y traición. ¿Quién era realmente el hombre que había llamado padre? Los días siguientes a nuestro descubrimiento en los archivos fueron un torbellino de emociones y revelaciones. La imagen de mi padre que había guardado como un héroe se desmoronaba con cada nueva pieza del rompecabezas que descubríamos. Carlos y yo seguimos rastreando pistas, y cuanto más indagábamos, más claro se hacía que los secretos de mi familia estaban profundamente entrelazados con la vida de Ana. Decidí que era el momento de enfrentarla nuevamente, esta vez con todas las preguntas que se acumulaban en mi mente. Nos encontramos en el Parque Central de Tijuana, un lugar que solía visitar cuando era niño. Era un sitio tranquilo, lleno de árboles frondosos y bancos antiguos que invitaban a la reflexión. Ana estaba allí, esperándome con una expresión de serenidad que contrastaba con la tormenta interna que yo sentía. Nos sentamos en uno de los bancos y, sin rodeos, le pregunté sobre su conexión con mi padre y sobre la foto que había desencadenado esta serie de eventos. Ella suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. Ana me contó que su madre había trabajado para mi familia durante muchos años. Era una mujer joven y dedicada que había dejado todo para venir a Tijuana en busca de una vida mejor. Sin embargo, su suerte cambió cuando se vio envuelta en los asuntos turbios de mi padre. Según Ana, su madre había sido testigo de transacciones ilegales y de la manipulación financiera que había llevado a muchas familias, incluida la suya, a la ruina. La foto, explicó, era de uno de los pocos momentos felices antes de que todo se desmoronara. Me habló de cómo mi padre y el hombre en la foto habían jugado un papel crucial en la destrucción de su familia. Mientras escuchaba, sentí que mi mundo se tambaleaba. Los recuerdos de mi infancia se entrelazaban con las palabras de Ana, creando una narrativa que no podía ignorar. Mi padre, el hombre que había admirado y respetado, ahora se revelaba como un villano en la vida de Ana.
Intenté reconciliar estas dos imágenes conflictivas en mi mente, pero era imposible. La tristeza y la confusión que sentía eran abrumadoras. A medida que Ana continuaba hablando, me di cuenta de que su historia no solo estaba llena de dolor, sino también de una fortaleza que no podía dejar de admirar. La conversación se volvió más profunda cuando Ana reveló algo que no esperaba. Me contó que su madre siempre había sospechado que había una conexión más profunda entre nuestras familias. Según ella, el hombre en la foto no solo era un socio comercial de mi padre, sino también alguien con quien mi madre había tenido una relación en el pasado. Esta revelación me dejó atónito. ¿Podría ser que Ana y yo compartiéramos algo más que un pasado entrelazado? La posibilidad de que ella pudiera ser mi hermana medio oculta en la compleja red de secretos de nuestras familias era una idea que no podía ignorar. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, le pedí a Ana que me acompañara a visitar algunos de los lugares significativos de su infancia y de nuestra historia compartida. Fuimos a la antigua casa donde solía vivir mi familia, ahora abandonada y en ruinas. Allí, entre las sombras y los ecos de tiempos pasados, Ana me mostró rincones y detalles que yo había olvidado por completo. Cada paso que dábamos parecía revelar nuevas capas de nuestra historia compartida. Me sentí abrumado por la cantidad de cosas que había pasado por alto y por la conexión profunda que ahora empezaba a entender. A medida que avanzaba el día, una sensación de resignación y aceptación comenzó a reemplazar la confusión y el dolor. Entendí que, aunque el pasado de mi padre estaba manchado de errores y traiciones, no podía cambiar lo que había sucedido. Sin embargo, tenía el poder de decidir cómo manejar el presente y el futuro. Ana y yo caminamos juntos por la ciudad, compartiendo historias y recuerdos, construyendo un puente sobre el abismo que nos había separado durante tanto tiempo. A medida que el sol se ponía, supe que nuestra relación, aunque nacida de la adversidad, podría ser el comienzo de algo nuevo y positivo. Esa noche, mientras regresábamos al restaurante, sentí una paz inesperada. Ana y yo habíamos dado un gran paso hacia la comprensión y la aceptación de nuestros pasados compartidos. Todavía había muchas preguntas sin respuesta, pero ahora tenía una aliada en esta búsqueda de la verdad. Juntos, podríamos enfrentar cualquier desafío que se nos presentara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propio destino. La foto que había desatado todo esto era más que una simple imagen del pasado, era el reflejo de una vida llena de complejidades y lazos inesperados que aún estaban por descubrir. Los días siguientes a nuestra reveladora caminata por Tijuana fueron un torbellino de emociones. Ana y yo estábamos decididos a descubrir toda la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Carlos continuó ayudándonos, usando su vasta experiencia como detective para desenterrar los secretos enterrados de nuestras familias. Sabíamos que el próximo paso sería revisar los archivos policiales y buscar en las viejas propiedades de mi familia. Aunque temía lo que podríamos encontrar, estaba decidido a seguir adelante. Nuestro primer destino fue el archivo de la policía, un lugar sombrío y polvoriento donde los secretos de Tijuana se guardaban como reliquias olvidadas. Carlos había logrado obtener acceso a los documentos relacionados con el caso financiero en el que mi padre estuvo implicado. Pasamos horas revisando informes y registros, descubriendo detalles oscuros y turbios sobre las operaciones de mi padre. Lo que encontramos confirmó nuestros peores temores. Mi padre no solo había estado involucrado en actividades ilícitas, sino que había sido uno de los principales arquitectos de un fraude masivo que había destruido la vida de muchas personas, incluida la familia de Ana. Entre los documentos, encontramos una carta que lo cambiaba todo. Era una carta escrita por mi padre a un socio, detallando su intención de ocultar su participación en el escándalo y proteger a su familia a cualquier costo. En la carta, mencionaba un plan de contingencia que incluía trasladar activos a lugares seguros y utilizar a personas de confianza para encubrir sus huellas. Uno de esos nombres era el del hombre en la foto, a quien mi padre se refería como un aliado crucial en sus operaciones. La conexión entre nuestras familias era aún más profunda y oscura de lo que habíamos imaginado. Con el corazón pesado, nos dirigimos a la antigua propiedad de mi familia, un lugar que ahora estaba vacío y deteriorado, pero que una vez había sido el hogar de tantos recuerdos. Mientras caminábamos por los pasillos polvorientos, cada rincón parecía susurrar historias del pasado.
Nos detuvimos en el estudio de mi padre, un lugar que solía ser su santuario personal. Ahí, entre papeles viejos y libros descoloridos, encontramos una caja cerrada con llave. Rompimos la cerradura y, dentro, hallamos una colección de documentos que revelaban aún más secretos sobre las actividades de mi padre. Entre los papeles, había un álbum de fotos. Al abrirlo, encontramos más imágenes que contaban la historia de nuestras familias entrelazadas. Una de las fotos mostraba a mi madre y al hombre de la foto, abrazados y sonriendo en lo que parecía ser una celebración. Ana y yo nos miramos, comprendiendo de repente la verdad que habíamos estado buscando. El hombre en la foto no era solo un socio comercial, sino que había tenido una relación cercana con mi madre. Ana reveló entonces que siempre había sospechado que él era su verdadero padre, lo que significaba que ella y yo éramos medio hermanos. La revelación fue un golpe devastador. Sentí que mi mundo se desmoronaba mientras intentaba asimilar la idea de que mi familia estaba aún más fracturada de lo que había pensado. Ana, por su parte, parecía estar lidiando con una mezcla de alivio y dolor. Al final, las verdades dolorosas que habíamos descubierto nos dejaron en un punto de no retorno. No podíamos cambiar el pasado, pero podíamos elegir cómo enfrentar el futuro. Decidimos que, a pesar del dolor y la traición, queríamos construir una nueva relación basada en la verdad y la aceptación. Carlos, observando nuestra reacción, nos animó a no perder la esperanza. Nos recordó que, aunque el pasado estaba lleno de sombras, aún teníamos el poder de forjar nuestro propio camino. Con su apoyo, Ana y yo comenzamos a planear nuestro siguiente paso. Sabíamos que debíamos confrontar a las personas involucradas y buscar justicia por el daño que nuestras familias habían causado. Al mismo tiempo, nos propusimos encontrar una forma de redimirnos y empezar de nuevo, con la honestidad y la compasión como nuestras guías. Mientras el sol se ponía sobre Tijuana, nos sentamos en el umbral de la vieja casa, contemplando el horizonte. La ciudad, con todos sus recuerdos y secretos, se extendía ante nosotros, como un testigo silencioso de nuestras luchas y nuestros sueños. Sentí una extraña paz al lado de Ana, sabiendo que, aunque nuestras vidas estaban entrelazadas de maneras complicadas y dolorosas, también estábamos unidos por un lazo inquebrantable de familia. Estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos, con la verdad como nuestra fortaleza. Los días que siguieron a nuestras revelaciones fueron de profunda reflexión y decisiones importantes. La verdad sobre nuestras familias y la conexión inesperada que Ana y yo compartíamos nos había cambiado para siempre. Decidí que era hora de transformar el dolor en algo positivo. Inspirado por la lucha y la fortaleza de Ana, decidí usar mi posición y recursos para iniciar una organización que ayudara a personas en situaciones vulnerables. Ana, Carlos y yo nos reunimos en el restaurante El Refugio, que había sido testigo de nuestros descubrimientos y era ahora el punto de partida para nuestra nueva misión. Convertir el restaurante en un centro de ayuda y esperanza fue nuestro primer objetivo. El refugio sería más que un lugar para comer, sería un santuario para aquellos que, como Ana, habían sido ignorados y marginados por la sociedad. Carlos, con su experiencia en la resolución de problemas complejos, se encargó de los detalles logísticos. Ana y yo, por nuestra parte, trabajamos en la creación de programas que proporcionaran comida, refugio y apoyo emocional a quienes más lo necesitaban. Cada día, mientras reorganizábamos el restaurante y empezábamos a recibir a nuestros primeros invitados, sentí una creciente sensación de propósito y renovación. El primer día de nuestra nueva operación, el restaurante estaba lleno de personas que nunca antes habían tenido un lugar al que llamar hogar. Miré a través de la sala y vi sonrisas, algo que hacía tiempo no se veía en esos rostros. Ana se movía entre los invitados, hablando con ellos, escuchando sus historias y ofreciendo consuelo. Su presencia y su empatía eran inspiradoras. Observé cómo aquellos que habían llegado con miedo y desconfianza empezaban a relajarse y a sentirse seguros. El refugio se había convertido en un verdadero refugio, y cada día que pasaba, me sentía más orgulloso de lo que estábamos construyendo. Nuestro trabajo no fue fácil. La nueva organización enfrentó muchos desafíos iniciales. Tuvimos que lidiar con la burocracia, la falta de fondos y, a veces, la resistencia de quienes no entendían nuestra misión. Sin embargo,
Cada obstáculo que superamos solo fortaleció nuestra determinación. Carlos, con su tenacidad inquebrantable, logró asegurar el apoyo de antiguos colegas y empresas locales. Sus habilidades como detective se revelaron invaluables para navegar por las complejidades legales y logísticas que encontramos. Ana, por su parte, se convirtió en el corazón del proyecto, su compasión y su energía impulsando a todos nosotros a seguir adelante. A medida que nuestro proyecto crecía, comenzamos a expandir nuestra visión. Decidimos que no solo proporcionaríamos ayuda inmediata, sino que también trabajaríamos para empoderar a las personas a reconstruir sus vidas. Ofrecimos talleres de capacitación laboral, programas educativos y servicios de salud mental. Cada iniciativa estaba diseñada para ayudar a nuestros invitados a recuperar su dignidad y a encontrar un camino hacia un futuro mejor. Mientras más personas llegaban a nosotros, más se fortalecía nuestra convicción de que estábamos haciendo lo correcto. La transformación del restaurante reflejaba la transformación en nuestras propias vidas. Una tarde, mientras observaba cómo el restaurante se llenaba de actividad y risas, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Pensé en mi padre y en los secretos oscuros que habíamos descubierto sobre él. A pesar de todo, sentí que había encontrado una manera de redimir su legado. No podía cambiar lo que había hecho, pero podía usar mi vida y mis recursos para hacer el bien. Ana y yo, unidos ahora no solo por la sangre sino por una misión compartida, estábamos decididos a seguir adelante y a hacer una diferencia en el mundo. El sol se puso sobre Tijuana, bañando el restaurante con una luz dorada. Ana, Carlos y yo nos sentamos juntos, observando el bullicio a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros había encontrado un nuevo propósito, una nueva dirección en la vida. Sabíamos que todavía habría desafíos por delante, pero también sabíamos que podíamos enfrentarlos juntos. Mirando al horizonte, me sentí lleno de esperanza y gratitud. Habíamos convertido el dolor en fuerza y los secretos del pasado en un futuro lleno de posibilidades. Así, con el corazón lleno y la mente clara, nos preparamos para los nuevos horizontes que nos esperaban.